El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja con 21 secretarías entre las que distribuye su trabajo y es un fracaso. ¿Quieres saber por qué? Quédate a ver este video y te lo explicaré de manera sencilla, secretaría por secretaría. Secretaría del Bienestar. Esta es la secretaría encargada de impulsar la autosuficiencia alimentaria, promover la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para volver productiva la tierra. Este sexenio se ha caracterizado por la disminución en la producción de alimentos y la cada vez mayor dependencia de alimentos provenientes de países extranjeros. La migración del campo a la ciudad aumenta. Las comunidades rurales están cada vez más vacías y la inversión gubernamental para garantizar la producción de alimentos es nula. Desde hace más de 40 años se habla de realizar obras hidráulicas que provean de agua a las regiones desérticas del norte, que año tras año sufren por la lluvia, pero nunca se ha realizado nada. Solamente se han secado los ríos para proveer agua a productores que son olvidados y dejados a la buena ventura. La Secretaría de Gobernación atiende el desarrollo político del país y coadyuva en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal, pero durante este sexenio, la SEGOV, bajo el control de Adán Augusto, se ha dedicado a interpelar a los opositores del régimen y a exacerbar cada vez las ya pobres relaciones del gobierno con sus gobernados. Promueve la destrucción de organismos independientes para ceder el control al presidente, que lo usa para atacar a quienes se le opongan. La Secretaría de Cultura. Esta es la institución encargada de preservar de forma integral el patrimonio cultural de la nación en sus diversas manifestaciones artísticas, pero de esto nada ha hecho. Lo más cercano que hemos sabido que han autorizado y promovido es la destrucción de cenotes y ruinas en el trayecto de la construcción del Tren Maya. ¿Qué otra actividad conoces? La Secretaría de Marina, Armada de México, emplea el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar a la seguridad interior del país, pero realmente no defiende nada, y en el caso de una invasión por alguna potencia extranjera, nuestra capacidad de defensa es nula, de acuerdo a un informe hecho en el sexenio de Felipe Calderón. La Marina de México no tiene actualmente ningún programa de desarrollo de armas. Su trabajo consiste principalmente en combatir al narcotráfico en diferentes regiones del país. Semarnat se encarga de la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, la prevención de la contaminación y la gestión integral de los recursos hídricos. Como pueden escuchar, es claro que esta secretaría tiene que relacionarse con la Secretaría del Bienestar en el ramo alimenticio, por aquello del aprovechamiento de los recursos hídricos, pero su actuación en este campo no existe. De igual forma, debiera relacionarse con la Secretaría de Energía para prevenir el cambio climático, pero el consumo de combustibles fósiles que se caracterizan por arrojar gases invernadero a la atmósfera terrestre es promovido en este sexenio. Solamente hay que mencionar el uso de combustóleo y carbón cada vez mayor para producir energía. El desempeño de esta secretaría es malo. Y es malo también al no poder garantizar un costo eficiente en la producción de energía eléctrica, que, como sabemos, es generada cada vez en mayor proporción, de manera monopólica por este gobierno, resultando en un costo mayor de producción por kilowatt hora, impactando en el uso de nuestros impuestos e impidiendo que ese dinero se utilice en otros proyectos. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Su labor es fomentar y apoyar la organización para el trabajo y el autoempleo, organizar y operar el Servicio Estatal de Empleo y prestar asistencia jurídica gratuita a los trabajadores y sindicatos que lo soliciten. Pero el crecimiento de los empleos, aunque en los últimos meses ha aumentado a un buen ritmo, no es suficiente. No es suficiente para recuperar los que se tenían antes de la pandemia. Además, la estadística del INE
muestra que cada vez más mexicanos recurren al empleo informal como medio para sustentar su vida. Esto quiere decir que no pagan impuestos. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, su misión es contribuir al desarrollo nacional y sectorial mediante el diseño, elaboración, instrumentación y difusión de políticas públicas y estrategias que consideren criterios de innovación, calidad de vida y sustentabilidad. Pero, ¿ustedes han notado siquiera que hay alguna regulación en la construcción de carreteras? ¿O en el desarrollo de las ciudades? ¿O en los anuncios que se encuentran en las carreteras, en las ciudades, en los pueblos? De acuerdo a sus objetivos, esta Secretaría debiera de estandarizar todo esto para que nos sea más fácil a todos encontrar nuestro destino y que no sea necesario conocer previamente el territorio para ubicarnos de manera correcta. ¿Has notado alguna planeación en las áreas en que su ciudad está creciendo? ¿Se le ha instalado agua y drenaje en las zonas recientemente pobladas? Esto también debiera hacerse, pero si algo brilla por su ausencia en el gobierno mexicano, es la planeación a largo plazo. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Esta dependencia tiene a su cargo revisar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del presidente de la República. Como podemos entender, esta consejería se ha vuelto nula en este sexenio porque los decretos expedidos por el presidente son a capricho del mismo y siempre bajo las condiciones que él exija. ¿Recuerdan eso de no me vengan con que la ley es la ley? Bueno, esa declaración debió haber sido consultada antes con este organismo. Secretaría de la Función Pública. Su labor es procurar que lo público funcione con eficacia y probidad, con un enfoque en la prevención de riesgos y la prevención de resultados, a fin de que se atiendan los problemas públicos para lograr la satisfacción de la ciudadanía. Bueno, como podrán notar, esta Secretaría es otra de las dependencias que han sucumbido ante los caprichos del presidente, porque todo lo que se hace pensando en enfrentar opositores en lugar de negociar con ellos las mejores condiciones, olvidando que ellos son parte precisamente de para quién se gobierna. Secretaría de Turismo, Sectur. Ella es la responsable de conducir el diseño y la implementación de las políticas públicas orientadas a fortalecer el desarrollo de la actividad turística, promover la innovación en el sector, mejorar la calidad de los servicios y la competitividad del turismo nacional. ¿Qué les puedo decir de esta Secretaría? Uno de sus primeros objetivos durante este sexenio fue eliminar la participación de México en las ferias mundiales de empleo, de turismo. ¿Recuerdan aquellos stands vacíos en las conferencias? Ellos son los responsables. Y el presidente decidió quitarles todo el presupuesto. La Secretaría de Educación Pública. Su propósito es crear las condiciones que permitan asegurar el acceso de todos los mexicanos a una educación de calidad. Yo creo que no es necesario decir mucho en este aspecto. Las escuelas son pequeñas, incapaces de educar correctamente a los niños y jóvenes en todas las áreas requeridas como ciencias, matemáticas, música, lengua, deportes y artes. ¿Quién, si no, será responsable de ello? El presupuesto que ejerce la SEP tiene un problema mayúsculo y es que más del 75% está destinado a pagar sueldos de maestros en lugar de invertir en las escuelas para las futuras generaciones. Y los maestros son, hablando en general, mediocres en su desempeño, porque tienen a México en uno de los últimos lugares en aprovechamiento a nivel mundial. Aunque es necesario decir que algunos estudiantes han logrado destacar en sus áreas, pero en raras ocasiones lo hacen desde una escuela pública. Recientemente, la SEP solicitó al INEGI que deje de reportar sobre ella porque no se considera de interés nacional. Si esto no es de interés nacional, díganme qué sí lo es. Procuraduría General de la República, PGR. Ya no sé si este órgano es una Procuraduría o una Fiscalía General de la República. Es un órgano autónomo que tiene como fin la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos delictivos para otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva y apegada a derecho. Pero en la realidad, su desempeño deja mucho que desear. Más del 95% de los casos no llegan a un juzgado y de ellos, más del 50% son perdidos por una mala elaboración de carpetas de investigación y o violación de los derechos humanos.
¿Qué de bueno podemos decir de esta dependencia? Secretaría de Energía, CENER, tiene como misión conducir la política energética del país dentro del marco constitucional vigente, a efecto de que el sector energético sea una palanca para el desarrollo nacional. Pero yo les pregunto, ¿qué clases de políticas podemos esperar de alguien que, como la secretaria Rocío Nale, dice que vamos a sacar a los extranjeros que invirtieron en la producción solar de energía porque nos están robando el sol y ese no se recupera? Además, su desempeño en la construcción de la refinería de Dos Bocas es tan bajo que el presupuesto inicial tuvo que incrementarse en más del 300% para terminar la obra, ni siquiera en tiempo, nada más terminarla. Después de 4 años de construcción, es fecha que aún no sabemos cuándo comenzará a producir un solo barril de petróleo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER. Esta secretaría es la encargada de formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural con la finalidad de elevar el nivel de vida de las familias que habitan el campo, promover el empleo en el medio y establecer programas y acciones que ayuden a fomentar la productividad y la rentabilidad. Como les comentaba de alguna otra secretaría, el campo está abandonado y las poblaciones rurales se están moviendo cada vez más a la ciudad. Las consecuencias de esto son inmensurables y están por verse en México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Su misión es promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos. Pero sus políticas públicas hacen todo menos eso. Los precios de las comunicaciones en México son de los más elevados del mundo y los servicios que proveen son deficientes. ¿Cuántas veces no te has quedado sin internet por horas, esperando a que alguien te haga caso para restablecerlo? Bueno, pues esta secretaría es la responsable de que ello no ocurra. En cuanto a carreteras, también ha decidido hacerse menos para dejar que el presidente cumpla otro de sus caprichos, los llamados caminos rurales, que, como hemos visto, se deshacen en la primera temporada de lluvias que tienen que soportar. Porque, bueno, estos caminos no fueron construidos usando los mejores estándares de la industria y fueron dejados a cargo de personas que no saben qué hacer. La Secretaría de Salud, una de las más conocidas debido a la pandemia. Las estadísticas mostradas por el gobierno de su desempeño son obscuras y nos dejan llenos de dudas. Recientemente, después de una orden judicial, el gobierno de la Ciudad de México tuvo que responder a la solicitud de un ciudadano que exigía saber la cantidad real de muertes por COVID durante la pandemia. Solo entonces pudimos saber que el número era 3 veces mayor a lo que se había dicho y reportado anteriormente. De igual manera, el gobierno federal no cumplió con los requisitos mínimos para controlar la enfermedad que tomó la vida de más de 600,000 mexicanos en 2 años. Número que se ha querido minimizar diciendo que no había nada que hacer, pero esto no es real. Sabemos por los reportes de países más serios que la pandemia era controlable si desde el principio se hubiera atendido correctamente. Pero en México, el presidente fue convencido de que con unas estampitas o detentes era suficiente, porque el COVID era como una gripe que a nadie afectaría. Incluso el subsecretario Gatell afirmó que la tasa de muertes se consideraría catastrófica si llegaba a 6,000 decesos, número que superamos 100 veces. La renuencia de esta secretaría en permitir que los mexicanos pudieran comprar las vacunas necesarias por su cuenta fue también un factor importante en la cantidad de muertes reportadas, pero ni estos datos hicieron que el presidente y su secretario o subsecretarios cambiaran de opinión, e incluso pudimos ver a Gatell de vacaciones en medio de una orden federal de reclusión en todo el país para evitar los contagios. Decepcionante. Secretaría de Economía. Es la responsable de formular y conducir las políticas de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país. ¿Quieren que les hable de esta secretaría? La realidad es que todos sabemos que la inflación está subiendo, los trabajos están disminuyendo, la inversión total en el país es la más baja de al menos los últimos 8 sexenios y la moneda,
aunque le llamen superpeso, está perdiendo su valor, por lo que cada vez podemos comprar menos con ella. Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Este organismo depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional y sus funciones son la organización y entrenamiento de las Fuerzas Armadas, la defensa del país y ayudar a la sociedad civil. Pero cada vez está más involucrada en los negocios que corresponderían, en todo caso, a otras secretarías, aunque más bien debieran de ser públicos, debieran de ser privados. Desde la construcción de aeropuertos, minas, vías ferroviarias, trenes, el manejo de aduanas, hoteles y muchos otros, el secretario responsable ha tomado el control de una cada vez más extensa área del gobierno, haciendo su influencia innegable ante los ojos de la sociedad que deben de proteger. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas son obligadas a ceder territorio tras territorio ante el crimen organizado, llegando a tal grado que ahora la ley vigente en muchos estados y zonas del país no es la del gobierno, sino la de los delincuentes que cobran plaza hasta por tener una casa en ese lugar. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Esta tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política económica del gobierno federal en materia financiera fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública. Pero como sabemos, es una dependencia que está subyugada ante la voluntad del presidente y ha cesado en sus funciones, llegando a gastar dinero que no tenemos, aumentar la deuda a casi 3 veces lo que había al inicio del sexenio y llevando a un desabasto de mercancías en los supermercados. Todo esto mientras se aprecia una reducción en la recaudación de impuestos derivada del incremento de trabajos informales en el país y la pérdida de empresas que ofrecían estos empleos de manera formal. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como misión conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero. Pero, igual que otras dependencias, su autoridad llega hasta donde este presidente quiere. Presidente que abiertamente ha llegado a contradecir al secretario de Relaciones Exteriores en varias ocasiones y ha promovido la terminación de relaciones diplomáticas con países como Perú. Mientras que, por otro lado, favorece las relaciones con países que son objetivamente dictatoriales. En otro aspecto, durante este sexenio se ha observado la disminución de la entrega de pasaportes, porque regularmente se quedan sin los materiales para emitirlos de manera eficaz y pronta. Es necesario no dejar de mencionar que todas estas secretarías, sin excepción alguna, durante todo este sexenio, han emprendido obras que han sido asignadas a los contratistas de manera directa. Es decir, se asignan sin un proceso de concurso y siempre a sobreprecio. Hasta aquí dejaré el tema, porque aunque podemos profundizar mucho más en cualquiera de los casos que aquí he mencionado, el trabajo conjunto de estas dependencias dejan, a mi parecer, un vacío muy grande que va a ser difícil de reparar en los sexenios venideros. Si tienes algún comentario, por favor déjalo aquí abajo y haré todo lo posible por contestarte rápidamente.